Bueno amigos, ahora vamos con el segmento Tu Puerto Habla. Les traemos la segunda parte de la entrevista que le realizamos al licenciado Rafael Valenzuela, quien nos dio una entrevista. Él es coordinador de la carrera de administración en CUNISAB y nos hablaba un poco de lo que se realiza en CUNISAB, como la Universidad de San Carlos, pues aparte de sus actividades educativas, pues también colabora de manera voluntaria para que la población tenga un mejor desarrollo y tenga un mejor desenvolvimiento como población, como ciudadanía, y una de esas sus actividades es la observación a través del mirador electoral, y nos hablaba un poco de esto y un poco de lo que él como mirador electoral, que ya tiene 4 elecciones, está realizando pues encuestas y estar observando cómo se realizan las elecciones. Tiene un amplio conocimiento de lo que es la política en nuestro medio, y pues platicábamos un poco de eso y cómo mira los problemas políticos que estamos acarreando con campañas anticipadas, con propuestas un poco, podríamos decir, arriesgadas del presidente al decir que se amplíe su periodo otros 2 años más. Así que vamos con el segmento Tu Puerto Habla. Ya que nos metimos un poco a ese campo, Rafa, ahorita especialmente se ha oído al Tribunal Supremo Electoral hablar mucho de las sanciones para varios partidos, si no es que la mayoría, por lo que tú decías, ¿verdad?, que están haciendo campaña anticipada. ¿Crees que debe de cambiar en algún momento? Esas sanciones tal vez las toman y resueñan, muchos partidos tienen un poder que pues les causa risa, o pues una sanción y ahí viene la otra. Viene la otra. ¿Qué se puede hacer con ese tipo de...? Hay varias cosas aquí. Lo más importante es entender algo. El pueblo tiene que entender de que un político primero tiene que respetar a sus electores. Y créame que yo no como parte de la Universidad de San Carlos, no como licenciado, no como ciudadano, como Rafael González, como ciudadano, realmente digo, bueno, realmente me querrán ver la cara de tonto. O sea, tan tonto me ven que me dicen a mí que no hay una campaña anticipada, cuando a todas luces ellos están haciendo campaña anticipada. Sin embargo, ya cuando uno le mete un análisis un poquito más sin el pecho, sino que ya con la mente, uno se da cuenta de que el político guatemalteco tiende a querer demostrarle al guatemalteco común de que es más pilas que los otros. Y entonces cuando el Tribunal Supremo les dice, mire, usted no debe de hacer campaña anticipada, le dicen, no estoy haciendo campaña anticipada, estoy invitando a la afiliación. Y entonces resulta un poco, le digo, indecente esas propuestas que ellos hacen al poder, al poner esas palabras y tratar de manipular la ley de tal forma que encaje lo que no deberían estar haciendo. Pero igual, como le digo, es un cambio político, debería ser un cambio político, pero creo que también es un cambio cultural. Pero realmente, Rafa, ¿tú crees que esa campaña anticipada que está haciendo el político no le va... ¿En qué le puede ayudar? O sea, ¿realmente ese gasto extra de mercadotecnia le podrá generar alguna ventaja? El problema es que tienen una gran competencia, el gobierno actual. El gobierno actual es el que empieza en alguna forma, y no estoy hablando del gobierno que está, sino que el gobierno futuro es el que empieza a hacer una campaña anticipada. Son ellos los que empiezan a decir que estamos publicitando el trabajo que se está haciendo a favor de la población. Y al final de cuentas, cuando les dicen, no, usted lo que está haciendo es promoviendo la figura de una persona, ellos dicen, no, simplemente estoy haciendo publicidad. Creo que a veces nos pasa, y hemos visto, por ejemplo, de que la mejor publicidad que un político puede hacer son las obras que se ven. Claro. Cuando uno camina por una calle, la ve bien hecha, bien construida, ve, por ejemplo, caminos que hacen bacheos, pero buen bacheo, no como el bacheo que acaban de hacer aquí en la línea. Ya no sirve. Entonces uno se da cuenta de que el trabajo menos de 3 días, en la noche ya estaba mal, y entonces uno se da cuenta por eso, no necesita esa gran cuenta. Entonces eso no está normado esa parte. Entonces el político dice, bueno, si yo dejo que el gobierno se me adelante, entonces yo voy a desaparecer del espectro político. Y entonces yo no puedo esperar hasta que el Tribunal Supremo me diga que puedo, porque la gente se me va a olvidar quién soy yo. O sea, como estrategia mercadológica es obligatoria al momento de que hay alguien que tiene el poder de hacerlo antes que ellos.
El problema, como le digo, es durante la campaña política están obligados ellos a revelar sus financistas y de dónde sacan los recursos. Cuánto dinero se puede estar invirtiendo en ese tipo de campaña. Y como le digo, lamentablemente uno identifica ciertos patrones en las campañas anticipadas y se da cuenta de que hay ciertos políticos que lo hacen siempre. Pero hoy ya es viral. Ya hay campaña de todos los políticos. Así es. Y ya hay campaña de todos. No hay ninguno de los que se quiera postular para presidente que no haya por lo menos metido un su golazo en los medios de comunicación. Que sean penales. Me imagino que ahora con el mundial nos van a atacar un montón. Ahí se van a meter. Ojalá que no, Leo, porque queremos ver un mundial en paz. Pero sí, creo que ahora todo el mundo quiso subirse a eso. Y la gente no lo ve mal, ese es el real problema. La gente no lo ve mal. ¿Crees que nos acostumbramos ya a eso? Sí, es lo que le decía. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a ver que una persona que toma ventaja de una cosa que se representa es pilas. pilas. Es el pilas. Y en realidad no, en realidad tenemos que ser y entender, cambiar nuestra cultura y saber de que las personas éticas, las personas que son las que tienen que controlar, tienen que tener ciertos principios morales. No hablemos de principios religiosos, porque a veces hemos fallado con los principios religiosos, pero que tengan principios morales y éticos. Y la ética va más allá de hacer las cosas frente a las cámaras, la ética va a hacer las cosas cuando nadie me está viendo. En ese sentido, yo veía con tristeza hace poco, precisamente con ese asunto de que arreglaban este bacheo, que la gente acá se cree que por ganarse 5 o 6 espacios por el lado derecho ya son más pilas que los demás, cuando en realidad lo que están haciendo es generando más cola y generando un potencial accidente. Yo siempre lo he dicho y espero en Dios que no ocurra, pero el día que ocurra una muerte porque un microbús, un taxi o un carro particular se cruzó del lado derecho por ahí por la 22 calle, hasta que no maten a una persona que vaya caminando, hasta ese día no le vamos a poner atención. Lamentablemente yo lo he publicado algunas veces en mis redes sociales, pero lo dejé de hacer desde una vez que publiqué una foto, y en la foto lo que me apareció fue un carro y atrás una patrulla de él. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que las mismas autoridades que saben que no deberían de rebasar a la derecha lo están haciendo? Y entonces si uno se para a decirle al oficial, el oficial lo que va a agarrar es contra uno. Entonces debemos de cambiar eso. Debemos de saber que una persona pila no es el que se aprovecha de otro, es el que hace algo para ayudar a alguien más. Eso es lo que debería de cambiar. Y para terminar, ya que estamos en lo de la política, ¿qué opinas de la nueva, bueno, todavía no se ha hecho oficial, pero de la nueva idea que tiene nuestro presidente de ampliar el periodo? De ampliar el periodo, bueno, hay que decirlo así sencillamente, de darle más chance a él. Le decía a unos amigos, yo si estuviera en la oposición sería más pilas, con mucho gusto, pero cuando quede yo el presidente, o sea, hagámoslo ahorita para que cuando yo le gane. Creo que el otro partido, el rojito, estaba por ese camino. En realidad, vean, hay algunas cuestiones muy serias. Lamentablemente, cuando se escribe nuestra constitución en el 85 y se hacen primero las primeras del 82, se dejaron algunas cosas. Artículos petros que se llaman. Los artículos petros que se dejaron. Si usted analiza el contexto político, cultural y social de ese momento, veníamos de dictadura de gente que se perpetuaba en el poder y nunca quería salir. Y entonces creo que tal vez nuestra democracia es muy joven, pero creo que también en ese sentido no podemos amarrarnos a que toda la vida vamos a seguir en la misma mentalidad de que lo que funcionó hace 20, 25 años tenga que funcionar ahorita. No con eso estoy diciendo de que me gustaría ver 6 años ahora, porque con el tipo de político que tenemos ahorita yo no los quiero ver ni 2. O sea, con 2 me basta y me sobra. Te entiendo, o sea, es cierto, como para que un proyecto de gobierno tome impulso. Porque realmente el problema acá es que viene un político 4 años y el siguiente no continúa con su proyecto. Pero es precisamente, el punto no está en alargar el periodo 6 años. El periodo se podía alargar 4 años. ¿Cómo? Sin violar la Constitución, yo podía estar 4 años más en el poder. ¿Por qué? Porque yo no represento a Rafael González, yo represento un proyecto político. Y si mi proyecto político, cuando me eligen a mí, funciona, entonces le va a dar continuidad al pueblo de Guatemala, le va a elegir 4 años más de continuidad, en tanto que yo haga bien mi trabajo. Pero si yo pretendo, por decreto, extender 2 años más porque yo soy el bueno, eso no es un proyecto político, es un proyecto personal. De hecho,
cuando uno piensa, en el caso de los alcaldes, pues podrían, ese es el juego que ellos hacen. Correcto. Su proyecto político y su proyecto personal van tan a la mano que si en los 4 años ellos hacen un buen gobierno municipal, pues tendrán otros 4 años y podrán tener como en Petén, que tenía creo que 16 o 20 años en el ejercicio de poder, no lo sacaban. Arzú, por ejemplo, es un claro ejemplo, él sigue ahí y hasta que él quiera irse. Ahora, en el caso de los presidentes ese es el problema. Si ellos quieren que los programas continúen, entonces deberían hacer las cosas bien antes, para que sea el mismo pueblo el que les pida que se quede, y no ellos los que le digan, miren, me quieren tener otros 2 años más, miren, si apenas estamos contando los días para que se vayan los 4, ¿no? ¿Por qué me quieren otros 2 más? ¿no? Claro. Y es un poco, yo siempre lo he dicho, cuando es algo, un cambio en una ley o en algún aspecto que me beneficia a mí, es un poco complicado. Yo siempre lo he dicho, antiético, que lo proponga yo. Le diga, mire, por ejemplo, que le aumenten el 100% a los trabajadores de la Universidad de San Carlos. Esa es mi propuesta. Yo llevo ya algo, a mí me va a beneficiar, ¿no? Y uno puede decir, no, es que yo estoy buscando las clases de... Sí, la propuesta tendría que ser para el siguiente periodo. Si la quisiera hacer el actual gobierno, va a decir, bueno, que sean 6 años, pero a partir del que tome la batuta, como para ver un poco más desinteresado el asunto. Sí. El término que vino a, digamos, siempre en una democracia debe de haber grupos que no tengan los mismos ideales, porque eso es lo que hace la democracia más funcional. Sin embargo, creo que en los últimos 2 o 3 periodos el término oposición se ha sido muy mal utilizado. Oposición es todo lo que ellos propongan para beneficio o para perjuicio del país, no va. Siempre y cuando yo no gane algo. Eso no es oposición. En realidad, creo que se le está dando demasiado poder al Congreso de la República, y en Guatemala debería de existir o debe de existir la no interferencia de poderes. Sin embargo, como nos han enseñado toda la vida en la administración de empresas, ¿quién es el que manda en la empresa? El que maneja la plata. ¿Y quién es el que maneja la plata en el Estado? Es el Congreso. Entonces, si el Congreso de la República maneja el dinero, lógicamente ellos son los que van a decidir quién va a ser el contralor, quién va a ser el fiscal, quién va a ser, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces, el que diga que no hay intervención de poderes, sí hay una intervención de poderes en cuanto a que al presidente del organismo judicial lo elige el organismo legislativo. Entonces, hay algo malo ahí, que yo tenga que ir al organismo legislativo cuando no debería haber una interferencia. Debería ser, no sé, el colegio de abogados. La votación del colegio de abogados, o todos los abogados votar por el que quieran de magistrado. El que quieran de magistrado, ver un poco más allá que eso. Creo que son muchos cambios, por eso le decía que no nos debemos de casar con que lo que la Constitución dice es lo que va a funcionar para toda la vida. Deben de haber cambios, pero tienen que ser muy bien estudiados, pienso yo. Deben de ser estudiados y sobre todo deben no llevar esa bandera personal de que me beneficia a mí, entonces si me beneficia a mí va, si no me beneficia a mí no va. Eso es lo que debería. Bueno, Rafa, con vos podemos platicar horas, pero el tiempo de la tele es corto. De repente hacemos otra charla y platicamos de otro tema. Muy interesante que esto, porque son temas actuales. Muchas veces la población, por la falta tal vez de leer más, inclusive hasta leer el periódico, les da hueva, Puey Chapí, leer siquiera ni siquiera nuestro diario, solo quieren ver las fotos. Sí. Entonces, solo con leer el periódico o nuestro diario siquiera, ya se entera uno más, pero a veces no tiene tiempo, no tiene ganas el Chapín de hacerlo. Y se nota, porque digamos el boom de las redes sociales, yo soy muy dado a todo lo que es redes sociales. Igual. Sin embargo, yo le digo, yo tengo mi filtro, o sea, es mi filtro mental. Si yo leo algo que está escrito con mayúsculas, minúsculas, zetas y un montón de cosas, ni siquiera lo pongo. Puede ser tal vez la cura contra el cáncer la que me están dando ahí, pues no la voy a leer. Precisamente porque uno debe de entender de que el lenguaje, las palabras, el uso de las comas, el uso de muchas cosas, aunque a veces aburra a uno, pueden malinterpretar una claro. oración. Pero lamentablemente, bien lo dijo usted, Pedro, no lee. Y si uno no lee, no puede saber si está escribiendo mal. Echamos la culpa a la educación. Creemos que la educación debería ser en la escuela nada más. La escuela solo le da el camino, usted es el que tiene que caminar. Y lo mismo va a pasar con la universidad. La universidad usted le puede dejar que tenga mucha lectura, pero lo único que va a agarrar un libro y lo va a poner a leer es uno. Y en realidad la gente no lee más de lo que le obligan a leer. Y eso es realmente
el gran problema. Pues, qué gusto que estuviéramos acá contigo, Rafa, y estás invitado para un siguiente programa donde podamos platicar de otros temas. Pues platicábamos directamente algo político porque pues son dos temas que nos afectan como guatemaltecos, como bien lo decías, porque primero, el que haya campañas anticipadas, pues como decías, nos deja, la lección que le puede dar al porteño es que se dé cuenta qué clase político nos va a gobernar, alguien que no tiene seriedad ni respeto por las leyes, aunque sea el Tribunal Supremo Electoral, son leyes, ¿no? Hay que respetarlas. Es correcto. Y segundo, el que nuestro actual gobierno esté pensando en una continuidad para él, nos deja también reflexionar sobre queremos otro político igual, queremos otro gobierno igual. Entonces, para que termines ahí, no sé, con alguna reflexión. Sí, sí me gustaría dejar un mensaje a tus televidentes, Pedro, y a todo el que pudiera pasar este mensaje. En realidad, debemos de despertar en el hecho de que el político no es más que un representante de nosotros ante una institución. Cuando le damos mucho más poder al político del que realmente tiene, es cuando él se aprovecha de las circunstancias y se aprovecha del puesto. Una persona que es electa alcalde, que es electa diputado, que es electa gobernador o inclusive que es electo presidente, es un trabajador estatal más que debe de rendir cuentas y que debe presentar resultados. Si esos resultados son buenos, pues lógicamente su gestión va a ser aplaudida, pero mucha gente espera de que el pueblo o nosotros como votantes estemos aplaudiéndole porque hicieron una calle, cuando en realidad eso es parte del quehacer diario de su puesto, y entonces les vamos a aplaudir cuando gestionen realmente cambios significativos, y ahí es donde nosotros vamos a decir, este es el proyecto que queremos apoyar. Y sobre todo a la población decirle, toda la vida les van a estar regalando camisetas, toda la vida les van a estar regalando láminas. Créanme que esa es la parte que ellos buscan en el elector, es decir, bueno, ¿qué les regalo para que él me regale su voto? Son los promocionales, ¿no? Son los promocionales. Nosotros la vez pasada estábamos con una campaña que decía, mire, cambiemos las camisas propuestas, y las láminas por propuestas. Mire, en realidad queremos ver propuestas que vayan a mejorar y no que nos den una lámina. Miren, yo entiendo, hay gente que de verdad tiene mucha necesidad, pero cuando entendemos de dónde sale ese dinero, de dónde salen esas mismas láminas, nos damos dando cuenta que es el dinero que pudo haber sido usado para evitar el problema en primer lugar. Entonces creo que el pueblo tiene que despertar en estas elecciones. Son unas elecciones muy difíciles, Pedro, realmente yo tengo ya, como dices, son 4 encuestas, estoy hablando de 16 años electorales, y creo que estas elecciones van a ser complicadas, van a ser muy difíciles en todos los sentidos. Creo que tenemos que empezar a pensar desde ya, que ese es el otro punto, ¿no? Dice, mire, pero ¿cómo voy a pensar desde ya si no sé quiénes son los candidatos, ¿no? Pero empecemos a ver los partidos no cambian, las personas sí. Y entonces empecemos a investigar los proyectos políticos que nos ofrece el partido y empecemos a ver las personas que están en ese. Ha sucedido, y ya con eso termino, de que hay buenos proyectos políticos, hay buenas personas que han llegado a los proyectos, pero cuando llegan se encuentran con un grupo de personas que uno nunca los eligió, que nunca votó por ellos, pero que llegan a gobernar en esa cúpula, y entonces se convierten en los que hacen fracasar un proyecto. Al final de cuentas somos libres para elegir, nadie nos puede obligar a elegir, pero tenemos que culturizarnos más y empezar a exigir, pero no exigir sin cumplir. Si voy a exigir mis derechos, voy a ver mis obligaciones y las voy a cumplir también. Esa es parte del ejercicio político que debemos hacer todos. Muchas gracias, Rafa, y estás ya invitado para un siguiente programa. Espero, amigos, que hayan disfrutado pues, de esta charla con uno de los personajes más inteligentes de Puerto Valles, aunque se ría Rafa, no le gusta que le digas eso, pero creo que es alguien con quien se puede conversar y que podemos, no es un experto politicólogo, pero la experiencia de 16 años de estar observando las elecciones y viendo lo que pasa alrededor, pues te da cierto margen para poder platicar de eso, ¿verdad? Y pues quería que la población, ahorita que están sucediendo las cosas, no ya cuando estemos ahorcados, ya porque votamos mal, sí. No que pensemos, como tú dices, reflexionemos nuestro voto. Síganos acompañando a través de Canal 9 Puerto TV. Hay más de Identidad Q18. Continuamos con más en Canal 9.